Las acciones reales son 4 solamente. Digo solamente porque debe tenerse en cuenta que los derechos reales, es decir, los derechos a tutelar, son 14. Y a su vez, para estos 14 derechos reales, existen diferentes actos lesivos o diferentes hechos que habilitan la promoción de la demanda. Entonces, con 4 acciones reales que están enumeradas en el mismo artículo que brinda la definición, en el artículo 2247, en el segundo párrafo, con estas 4 acciones hay que tutelar todos los derechos reales y contemplar todos los actos lesivos posibles. Las acciones se llaman acción reivindicatoria, acción negatoria, acción confesoria y acción para deslinde. Y como se dijo, la enumeración se encuentra en el segundo párrafo del artículo 2247, artículo que ahora comparto para poder hacer la presentación. Entonces, como se observa, el artículo 2247, que brinda el concepto, además, en el segundo párrafo, las enumera. Fíjese que en el párrafo que ahora se destaca, se establece que las acciones reales son la reivindicatoria, la negatoria, la confesoria y la acción para deslinde. Se ha cambiado el orden porque, en rigor de verdad, la desprolijidad está en la redacción del artículo, porque cuando se las analiza más adelante, es decir, después del artículo que las enumera, se consagra la regulación de cada una de las 4 acciones. Como figura en el gráfico, la acción reivindicatoria se ubica a partir del artículo 2252, la acción negatoria a partir del artículo 2262, la acción confesoria a partir del artículo 2264 y la acción para deslinde a partir del artículo 2266. Y como se observa, existe una desprolijidad porque se ha cambiado la ubicación entre las acciones confesoria y negatoria. Sería más prolijo haber mencionado primero la negatoria y luego la confesoria para que luego en el desarrollo, en la regulación de cada acción, se respete el orden consagrado en la enumeración inicial. Y además, este orden tiene una razón de ser, no es aleatorio ni es caprichoso, sino que obedece a un orden descendiente en consideración a la gravedad del acto lesivo. Véase que la acción reivindicatoria se promueve cuando el acto lesivo configura el desapoderamiento, es decir, la privación del objeto, es decir, cuando se ha robado una cosa mueble o se ha usurpado una cosa inmueble y el titular del derecho real de ese objeto pretende recobrarlo. Entonces, la acción que debe promoverse es la reivindicatoria. Por su parte, la acción negatoria se promueve en 2 oportunidades. En primer lugar, cuando el acto lesivo es la turbación. Recuérdese que turbación son actos tendientes a despojar. Es decir, se configura la turbación mediante la ejecución de actos que procuran el despojo, pero que no lo ha logrado todavía. Es prácticamente como una tentativa de desapoderamiento. De ahí que sea el acto lesivo que sigue en gravedad al desapoderamiento, y en esta hipótesis la acción que debe promoverse es la acción negatoria. También se utiliza la misma acción, la acción negatoria, cuando el acto lesivo fuese la utilización indebida, como si en un inmueble edificado, es decir, en una casa, una empresa de telefonía celular coloca intempestivamente, sin autorización, por supuesto, una antena en el techo de la casa, en el techo de la vivienda. O si en un predio de varias hectáreas, pongamos por caso un predio rural, cualquier empresa coloca un cartel publicitario claramente sin autorización de manera intempestiva. Es el acto lesivo que se encuentra en tercer lugar en el orden descendiente en cuanto a la gravedad,
porque véase que la utilización indebida no produce el desapoderamiento ni tampoco tiene la finalidad de producirlo, es decir, tampoco configura la turbación, sino que solamente el autor del acto lesivo se sirve de una parte del inmueble o de todo el objeto para obtener una utilidad específica. La tercera acción se utiliza cuando el acto lesivo fuese las molestias que se ocasionan generalmente entre los predios linderos, aunque también puede ser entre los inmuebles que sin ser linderos sean próximos, estén cercanos, y se molesta mediante la emisión de ruidos, olores, luminosidad, humo, temperatura, vibraciones, o cuando se colocan las aberturas en un inmueble, en una casa, demasiado cerca de la línea divisoria, de modo tal que afecta a la privacidad del predio colindante, o cuando se colocan árboles, arbustos o plantas también demasiado cerca de la línea separativa, de modo que las hojas, las ramas y las raíces perjudican o molestan al predio lindero. Véase que es la cuarta lesión en cuanto a la gravedad, porque estas molestias va de suyo que no configuran el desapoderamiento, tampoco configuran la turbación porque no tienen la finalidad de producir el despojo o desposesión. Tampoco configuran una utilización indebida porque quien incurre en los actos molestos ni siquiera tiene contacto con el inmueble, sino que siendo vecino o predio cercano, molesta mediante la inmisión de humo, olores, vibraciones, luminosidad, o mediante el uso de su inmueble para poner plantas o para hacer una edificación o para colocar las aberturas, pero de modo tal que resulta molesto o perjudicial para el predio o los poseedores del predio lindero o cercanos. Y finalmente, la última de las acciones, que es la acción para deslinde o acción de deslinde, se promueve cuando existe incertidumbre, que significa, a los efectos legales, significa desconocimiento del lugar exacto donde pasa la línea separativa de dos inmuebles. Debe tenerse en cuenta que la incertidumbre es una situación de hecho que se configura cuando existe desconocimiento por ambas partes, por los titulares de los predios separados por esa línea de ubicación incierta. Porque si existe conflicto, puesto que el propietario de un inmueble asevera que la línea divisoria pasa por un lugar determinado y el propietario del inmueble lindero se siente afectado y dice que pasa por otro lugar, la situación en conflicto no es incertidumbre, sino que es cuestionamiento y se resuelve en esa hipótesis mediante una acción reivindicatoria. Es decir, el propietario que se considere afectado reivindica esa franja de terreno. Pero cuando se produce el desconocimiento por parte de los titulares de ambos inmuebles, se configura la incertidumbre que ni siquiera tiene entidad para ser considerada un acto lesivo, sino que es un estado de hecho entre los titulares de ambos inmuebles. En definitiva, y para terminar, las acciones reales son las cuatro mencionadas, es decir, reivindicatoria, negatoria, confesoria y acción para deslinde, y el orden deriva de la atención a la gravedad del acto lesivo en consideración con el objeto del derecho real. Dejo de compartir la pantalla y agradezco una vez más a quienes me dedican su tiempo. Espero verlos pronto en una reunión presencial o que sigan teniendo la gentileza de dedicarme su tiempo. Hasta la próxima.